Entonces, para ello, quisiera que en su mente, cuando leen la palabra base de datos, ¿qué les viene? ¿Alguien me puede decir qué le viene a la mente? Fabio, tal vez. ¿Qué le viene a la mente cuando lee base de datos? Fabio. Puede ser Cristian, Luis. ¿Qué le viene a la mente cuando dice base de datos? Muy bien. Datos guardados. Muy bien, datos guardados. Ya. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Quién más? Información almacenada. Muy bien, información almacenada, correcto. ¿Uno más? ¿Quién falta? Falta una Piuri. Luis, Cristian. Bien. Entonces, cuando leemos base de datos, ya se nos viene a la mente la palabra dato, ¿no es cierto? Entonces, una base de datos por definición, y esa es la tarea que les va a quedar a ustedes para investigar, es simplemente un conjunto de datos organizados, interrelacionados, almacenados en un medio y con un propósito específico. Entonces, la base de datos siempre tiene un propósito específico. Y lo que se trata, la clase de este semestre, es abarcar el tema cómo transformar esos datos del mundo real a que la máquina lo pueda entender, ¿no es cierto? Y los sistemas de gestores de base de datos, como ser el Access, el SQL Server, lo pueden calcular en sus 4 operaciones básicas, que son ¿cuál? Grabar, borrar, actualizar y buscar un dato. Nada más, fíjense ustedes, con los dedos de su mano pueden contar las operaciones básicas que se hacen sobre los datos que están organizados, interrelacionados, almacenados en un medio y con un propósito específico. ¿Está bien? Bien, entonces de eso se trata el semestre, nada más, jóvenes, absolutamente nada más. Bien, entonces si continuamos con la diapositiva, viene ahí lo que está en la pantalla y que ustedes lo van a tener y lo van a poder bajar. Entonces, cuando alguien dijo que una base de datos es un dato grabado, ahí está. Tenía toda la razón, ¿no es cierto? Es una información almacenada, también ahí está, ¿no es cierto? Entonces, dice que las bases de datos son hechos que pueden registrarse y tienen un valor implícito y sus propiedades son las que están ahí, ¿no es cierto? Podemos representar aspectos del mundo real, colección de datos con algún significado inherente, y tenemos que diseñarla, construirla y poblarla, porque si no, no habría que buscar, ¿no es cierto? Mediante la población lo que hacemos es grabar en este disco duro, por ejemplo, que es lo que simula esta imagen que está aquí, grabar el dato. ¿Está bien? Bien, entonces, si seguimos con la diapositiva, tenemos lo que son los sistemas de gestores de base de datos. Entonces, imagínense en su mente que la base de datos es el disco duro, pero ese disco duro es una caja, ¿no es cierto? Que no lo podemos buscar adentro un dato y sacarlo. Para eso necesitamos un sistema de gestor de base de datos que nos ayude a entrar a ese disco duro y nos traiga la información que está almacenada o nos registre nueva información que queremos almacenar. Entonces, esos son los sistemas de gestores de base de datos, son aquellos programas que manipulan los datos con las 4 operaciones básicas, que es registrarla, buscar, modificar y finalmente borrar un dato. Entonces, cuando más o menos hablen de sistemas de gestores de base de datos, son el SQL Server, el Access, esos son los sistemas de gestores de base de datos también, porque ellos tienen su programa, ¿no es cierto?, que está SQL, que consulta los datos.
los graba, los almacena o los borra los datos que están ahí. Y pueden pensar en un Excel, ¿no es cierto? Un Excel también simula una base de datos. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones, ¿no es cierto? Graba los registros, busca un registro, elimina un registro, entonces, y es un medio donde está almacenada la información. ¿Bien? ¿Más o menos? Muy bien. Entonces ya hemos avanzado con estas dos diapositivas, dos conceptos, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es base de datos? Y el otro, ¿qué son los sistemas de gestores de base de datos? Entonces, la base de datos es un conjunto de programas, mejor dicho, de datos, organizados, interrelacionados, almacenados en un medio y con un propósito específico. Los sistemas de gestores de base de datos son el software, o sea, son las aplicaciones que manipulan los datos que ya están debidamente almacenados en una base de datos, ¿no es cierto? Y tienen 4 operaciones básicas, que es buscar, grabar, eliminar y modificar. Bien, eso es todo el semestre que vamos a ver. Y aquí ya nos explica, ¿no?, de que el objetivo primordial de un sistema de gestor de base de datos es, pues, estar ahí, ser el usuario final que a través de una consola y a través del sistema de gestor de base de datos llega a los datos almacenados, ¿no es cierto? Entonces dice que un sistema gestor de base de datos también debe cumplir con las reglas de integridad, redundancia, además de realizar otras tareas como ser autorizaciones, seguridad, recuperación. Entonces, si ustedes se imaginan, por ejemplo, en un motor de base de datos como el SQL Server, cumple con todas estas condiciones porque tiene todo un conjunto de programas almacenados en esa aplicación para hacer todos estos datos que ahora está explicando la diapositiva. Y nosotros somos o especialistas o usuarios finales. En este caso, nosotros somos los especialistas que vamos a programar y hacer que la vida sea un poco más fácil de nuestro usuario final. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, si seguimos con la diapositiva, entonces un sistema de base de datos está compuesto por los datos en sí, donde se almacenan, y por el sistema que los manipula. Todo esto es lo que está tratando de mostrarles a ustedes, que para poder un sistema de gestor llegar a los datos tiene que pasar, fíjense, por muchos programas, y muchas cajas negras almacenadas ahí, y nos hacen la vida tan fácil que nosotros casi con un chasquido de dedos podemos llegar a estos datos, recuperarlos. Y este disco duro también tiene todo un software, ¿no es cierto?, que hace que un dato se grabe en una celda, el otro dato en la siguiente celda, tal vez en otra celda más lejana, y bueno, toda esa maraña. Muy bien. Que lo van a poder leer, ver, y es nomás para tratar de explicarles a ustedes cómo es que funcionan los sistemas de gestores de base de datos. Bien, entonces, como todo en la vida, tenemos ventajas, ¿no es cierto?, de tener una base de datos organizada, interrelacionada con un propósito específico, y que es la reutilización de esos datos y los programas, y controlar la redundancia, estandarizar la consistencia, equilibrar las cargas, la integridad, la seguridad, la rapidez para que podamos accederlo, y el mantenimiento y la reingeniería de los datos, porque como todo en la vida queda obsoleto. Haya sido un buen diseño de una base de datos, en el tiempo cambian porque cambian algunas cosas y bueno, necesita una reingeniería. Tenemos los usuarios de las bases de datos, ¿no es cierto? Los usuarios administradores que vienen a ser ustedes, los usuarios que se encargan de crear y el mantenimiento que vienen a ser los diseñadores de bases de datos, los usuarios analistas y programadores que también pueden ser ustedes, y finalmente los usuarios finales son para quienes hemos trabajado durante todo este semestre y que puedan tener los datos fáciles de usar. Y tenemos varios sistemas, varias tendencias de los datos que tienden a mejorar. Hay lenguajes de programación que aparecen cada día, cada uno con sus reglas, su sintaxis, pero en el fondo,
Simplemente la base de datos es un conjunto de datos organizados, interrelacionados, almacenados en un medio y con un propósito específico. He corrido bastante rápido, ¿no es cierto? ¿Alguna opinión? ¿Jóvenes? ¿Aún están ahí? Todo bien, era. Entendió bien. Muy bien, muy rápido, muy rápido. Bueno, yo les doy así porque ustedes lo van a poder bajar la diapositiva. Entonces, en este momento, cada uno entre a lo que se llama virtualuagrm.edu.bo. A ver, entre a esa aplicación. Lo voy a pasar al grupo de todos modos. Denme un minuto. ¿Ya está? ¿Entraron? Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes han entrado, se fijan que lo primero que pueden ver es de que lo primero que pueden ver es que hay un icono que dice información, ¿no es cierto? Sí. Tienen que entrar a ese icono por lo menos a pasear, aunque no lo miren detalladamente porque el ingeniero Pérez no ha tenido tiempo de actualizarlo, entonces está un poco antiguo, ni se preocupen de ello, pero tienen que entrar, tienen que hacer clic en información. Al hacer clic en información y volver para atrás, ya les va a habilitar el tema número 2, ¿correcto? ¿Sucedió eso? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Les habilitó el tema número 2. Muy bien. Entonces, si ustedes no bajan la diapositiva 2, no se habilita la tarea. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Entonces bajen a Está un ver poco cada uno lento. la diapositiva 2. No carga rápido, no sé por qué. Debe ser mi internet. Porque no ha entrado a información. Entra, sí, puede ser también, pero tiene que entrar a información. Después de entrar a información, ya se habilita el tema. Programa Que es analítico me ahí dice. donde les acabo de leer Ya, muy bien. Ahora salga de ahí y entre al tema 2. ¿Ya? Todavía no carga. Donde dice diapositiva tema 2, ¿viste? ¿Ese hay que descargarlo? Sí, hay que descargarlo. Si usted no lo descarga, no se le va a habilitar el trabajo práctico. ¿Está bien? Ya. Esta misma diapositiva, ¿no? Exactamente. Es por eso que yo se lo leí tan rápido como pude, porque ustedes lo van a leer detenidamente. ¿Está bien? Pero no se me habilita el trabajo práctico 1, tema 2. Tal vez tienes que salir y volver a entrar. Se va a dar cuenta seguramente, sal a más afuera y vuelve a entrar. Y debería, porque dice ahí el cuestionario 1 de 2, dice no está disponible no está disponible hasta que la actividad de la diapositiva tema 2 esté marcada como realizada. Y supuestamente con solo bajarlo se habilita como realizada. Ah, sí, ya se habilitó ya. Perfecto, ¿ves? ¿Cómo le está yendo a Cristian, a Fabio, perdón, a Fabia? ¿Ya lo tienen todos? Sí, Muy yo bien. sí ya lo tengo. Sí, muy bien. Sí, Entonces, muy bien. Yo todavía no lo tengo. No me carga. Pero intenta. Haz lo que hacen tus compañeros. Ah, El primer paso, entrar a donde dice información. Y ahora sí ya me cargo. Ya. Gracias.
Muy bien. Todo el tiempo las reglas son bastante parecidas. Y fíjense que ya les dice que el 27 de mayo, como premio para el Día de la Madre, vamos a tener el cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, para que puedan realizar ese cuestionario, tienen que haber presentado la tarea, ¿ya? Pueden presentarlo el rato que ustedes quieran, pero máximo hasta antes de las 10:45, ¿está bien? Porque si lo presentan después, no van a poder realizar el cuestionario de ese trabajo práctico, ¿ya? Y no se engañen. Ay, Dios, siempre me topo con jóvenes que lo presentan la tarea con un nombre, su Word o Excel, PowerPoint, lo que ustedes quieran, el medio que ustedes quieran. Lo que pasa es que cuando hacíamos las clases presenciales, aparte de presentar esta diapositiva a la plataforma, yo les pedía que me copien el primer párrafo de cada una de las preguntas en una hoja y papel. Y así me presentaba. Pero qué lástima, no podemos hacer las presenciales y bueno, pues no. Pero si ustedes quieren seguir esa práctica, lo pueden hacer para por lo menos saber que el primer párrafo no le hicieron copy-paste sin ni siquiera leerlo, ni siquiera corrieron, como dice el dicho, con las cinchas, las verijas y lo presentaron y hicieron el cuestionario a la ligera. Yo creo, jóvenes, que ustedes nadie les ha obligado a tomar esta carrera de ofimática, ¿no es? Y a propósito de su carrera, ¿alguien sabe su definición? ¿Qué es ofimática? ¿Alguien? Vamos, uno de ustedes, uno. Cualquiera, lo que se le venga a la mente, por último, ¿qué se le viene con su carrera ofimática? Y ahora ustedes van a ser licenciados en ofimática, ¿no ven? ¿Sí? ¿Qué es ofimática? Ni idea. Es tipo un auxiliar, ¿no? Depende ya de lo que uno se quiere especializar también. Muy bien, correcto. Y ustedes no necesitamos ser, ¿qué les diría? Ay, no sé, nada, no necesitamos hacer nada. A ver, solo como ejercicio. Bueno, tal vez no les digan, pero ustedes le pueden preguntar a cualquier persona que haya salido bachiller y le preguntan, ¿qué cree usted que es ofimática? Y por la palabra ofi, si uno se empieza a pensar ofi, supuestamente las palabras se forman de las familias, ¿no es cierto? Está la familia ofi, que viene oficina, ofimática y no sé, cualquier otra cosa, oficio. Entonces eso, ¿no es cierto? Ofi es una oficina. Y ofimática, pues debe ser algo que tiene que estar interrelacionado con la oficina. Bien, entonces, jóvenes, tienen que saber qué están estudiando. No es posible, ¿no? A ver, imagínense que su papá le diga, ¿qué estás estudiando, hijo? Ofimática. ¿De qué se trata? Y ustedes empiecen a pensar, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? No es posible, ¿no ves? Por lo menos por amor a sus papás y a quien le pregunten, ustedes tienen que saber así. Por decirles, yo estudié informática. Y me acuerdo que en mi carnet de estudiante estaba su definición y decía, informática es el tratamiento racional y automático de la información. Así que hasta ahora, mire que soy viejita, que tengo más de 50 años, me preguntan qué es ofimática y yo les digo la misma definición. Es el tratamiento, es el tratamiento racional y automático de la información, o automático racional de la información. Entonces ustedes tienen que saber así al chasquido qué es ofimática, ¿no es cierto? Entonces, ofimática, por la OFI, tengo entendido que tiene que ver con la oficina, pues, ¿no? Entonces ustedes son como expertos en auxiliar a la oficina, a su empresa, ¿no es cierto? Ya sea de ustedes, de quien sea, familiar, internacional, estar de empleado, estar de propietario, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no ves? Es una ¿Cómo dijo la definición, disculpe? De oficina, la de ofimática. Sí.
Si ustedes lo buscan en Google, bueno, eso es lo que yo encontré. Decía así, miren, ¿qué es ofimática? Puse en Google y me salió aplicación de la informática a las técnicas y trabajos de oficina. Pero Sí, ustedes eso también a mí me y ustedes que están estudiando tienen que saber, pues, ¿no? Tienen que saber qué es ofimática. Y ahí dice, ¿no? Puede decirse que hoy en día la ofimática es enormemente importante en el contexto de una oficina, porque ofrece una serie de herramientas informáticas que sirven para agilizar enormemente el trabajo que cotidianamente se presenta. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué voy a aprender base de datos si yo no voy a ser un programador de base de datos, ¿no es cierto? Por decirle, como alguien de su compañero dijo, depende en qué se especializa. Por ejemplo, uno de ustedes puede especializarse en diseño gráfico y decir, ¿para qué miércoles le sirve la base de datos? Entonces, es bueno que por cultura por lo menos sepamos pues lo que es una base de datos, ¿no es cierto? Porque al momento de hacer su diseño gráfico, ustedes van a querer organizarse. Entonces, no se olviden que por definición dice que base de datos es un conjunto de datos. Y si se dan cuenta, la informática, la oficina, nuestra vida diaria es un conjunto de datos, ¿no ves? ¿Qué tal si ustedes, no sé, decide hacer el árbol genealógico de su familia? Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que diseñar, pues, ¿no ve? Organizar, interrelacionar esos datos y finalmente sacará de que Pedro es el bisnieto, tataranieto de Juan, digamos, ¿no? Y bueno, ver que el apellido se perdió o continuó y tantas otras cosas que uno puede, como su definición de la base de datos dice, un conjunto de datos organizados, interrelacionados, almacenados en un medio con un propósito específico y manipulado por un sistema de gestor de base de datos. Muy bien. Entonces, y nuestro semestre se define en transformar los datos del mundo real a que una máquina lo entienda. Ese es nuestro objetivo, nada más en estos 4 meses, me imagino que va a ser hasta agosto máximo las clases, ¿no es cierto? Entonces tenemos un principio y un final y no nos queda mucho tiempo. Entonces, resumiendo, jóvenes, una vez entran a virtual.edu.bo, entran a información, que es lo primero que les aparece. Una vez entrado a información, les habilita el tema 2. Una vez bajada la diapositiva del tema 2, les habilita el práctico 1 de 2. Y finalmente ya está programado que hay que depositar ese práctico. Pueden hacerlo hoy, mañana, cuando ustedes quieran. Miren, la clase es hasta las 12, yo lo puedo dejar, ustedes investiguen, lo depositen, porque ya lo avanzamos en la diapositiva. Lo leen con calma estos minutos que hay, la diapositiva, y el cuestionario 1 de 2 va a ser el 27 de mayo a las 10:45 y va a durar apenas 10 minutos. Entonces, ¿hasta cuándo se puede entregar el primer práctico? Hasta 1 minuto antes de las 10:45, no hay problema. La condición es de que esté presentado ese práctico. ¿De cuándo? ¿De ahora? Desde ahora puede ser. No hay problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fecha la tarea? La fecha de la tarea es a partir de hoy hasta el 27. Ay. Pero si ustedes lo presentan el 27, no les va a dar tiempo para leerlo, no les va a dar tiempo tal vez para leer la diapositiva, y este cuestionario 1 de 2 va a sacar preguntas del trabajo práctico y de la diapositiva. ¿Está bien? Entonces esa diapositiva tienen que leerla por lo menos, no sé, unas 10 veces. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces léanlo. ¿El cuestionario? 10 minutos. El cuestionario 1, 10 minutos. Y es cronometrado. Termina su tiempo, ya no hay
¿Cómo Ya. decirle a la máquina 1 minuto más, 1 minuto menos? Recuerden que todo es máquina y la máquina no tiene sentimientos, no verifica llanto, palpitaciones del corazón, problemas estomacales, nada. La máquina es máquina. ¿Está bien? El que entra tarde está chavo, entonces, ¿no? Más o menos así, más o menos ¿Y así. cuántas ¿Ya? preguntas más o menos Entonces, son? pero bueno, al azar de un banco de preguntas de 100, parece que tiene su banco de preguntas, solo 10. Entonces, ni siquiera para decirle que tu compañero del lado tiene la misma pregunta, no. Todo es al azar, depende del randómico que lo saque. ¿Está bien? Muchas Ya, sí, veces coincide, interesante. pero el orden de los factores hace que a Sí, veces es que hay altere el veces, producto, entonces, es que hay veces así de es. tanto, del Muy tiempo bien. uno no lee bien, digamos, la pregunta y por eso responde cualquier cosa. O sea, 1 minuto por pregunta serían. Sí, a veces es así. Ya. Sí, es bastante sencillo, no es complicado. Solo si 10 Uno, preguntas van a hacer. así es, solo 10 preguntas. Y cada pregunta 1 minuto, entonces son 10 minutos. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, conmigo hemos terminado. Entonces, bajen su diapositiva 2, léanlo. Para los que entraron después, ya lo leímos la diapositiva, ya hicimos una breve descripción de qué se trata el semestre, ya les expliqué más o menos de qué es, y bueno, ahora lo que queda es bajar la diapositiva y el trabajo práctico, realizarlo y depositarlo. ¿Está bien? Al Sí, hacer genial. ese